Buenas noches. Bienvenidos a nuestra conferencia. El título del tema para esta noche es ¿A dónde van los muertos? Pero antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir el mensaje. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por este maravilloso día que nos has concedido. Gracias porque podemos reunirnos en este lugar cómodo para abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Abre mentes y corazones para que podamos comprender y recibir el mensaje de verdad. Gracias te damos por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. En nuestro tema de hoy, en realidad vamos a estudiar 3 doctrinas de la Biblia. Porque estas 3 doctrinas están estrechamente conectadas, interrelacionadas. Vamos a estudiar en cuanto al concepto bíblico del juicio, en cuanto a la segunda venida de Jesús y en cuanto a lo que ocurre cuando una persona muere. Ahora, hay diferentes conceptos en cuanto a lo que sucede con una persona cuando muere. Los materialistas, los ateos, dicen que sencillamente cuando una persona muere, vuelve a la tierra, se desintegra y se terminó todo. La mayoría de los cristianos hoy en día creen que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma, si la persona fue buena, va al cielo. Y si la persona fue mala, va al infierno. Y si la persona fue medio mala, al purgatorio. Y si no había llegado a la edad de la razón, al limbo. Pero lo que nos interesa a nosotros en nuestro estudio esta noche no es lo que piensan los ateos, ni lo que piensa la mayoría de los cristianos. Lo que nos interesa es lo que enseña la santa palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Ahora, para entender qué pasa cuando una persona muere, es necesario primero comprender el origen de la vida. No podemos entender qué es la muerte sin entender cómo comenzó la vida. Así que les invito a ir conmigo en sus Biblias al libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7, a donde se describe el origen de la vida. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, como mencionaba anteriormente, uno no puede formar nada de polvo, porque el polvo se desmorona. En realidad fue polvo mojado o barro de alfarero. Isaías 64 y el versículo 8 lo dice. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yo pregunto, ¿qué facultad del hombre está formada de polvo? Su cuerpo físico es lo que está compuesto de polvo. Y luego sigue diciendo el versículo: y sopló en su nariz. ¿Qué hacemos con la nariz?
respiramos. Dice, y sopló en su nariz aliento o espíritu de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente, o como dicen otras versiones, un ser viviente. La facultad física del hombre es su cuerpo material, con todos sus sistemas y sus órganos. Es decir, Dios formó a Adán con un cuerpo absolutamente perfecto, con todos sus sistemas, circulatorio, respiratorio, etc. Y puso en ese cuerpo todos los diferentes órganos del cuerpo. Pero el problema es que después que Dios hizo el cuerpo con sus sistemas y con sus órganos, el cuerpo estaba sin vida. No dije que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba sin vida. Así que Dios dice que colocó en la nariz el aliento de vida, y cuando Dios hizo eso, ahora todos los sistemas del cuerpo comenzaron a funcionar. Y todos los órganos del cuerpo comenzaron a cumplir su función. Ahora, en la cabeza de ese primer ser y de todos sus descendientes, Dios colocó el cerebro, la capital del cuerpo. El cerebro es el que graba toda la información que entra por los 5 sentidos. Registra la información, la clasifica y la graba indeleblemente en ese órgano, el cerebro. Ahora, cuando Adán tomó su primer respiro, Adán no tenía biografía. Adán no tenía una identidad personal. No tenía, por así decirlo, una biografía, porque no existía antes. Así que Adán, ahora que recibe el aliento de vida, comienza a escribir su historia, comienza a escribir su biografía. ¿Creen ustedes que Adán era un personaje bastante distinto cuando murió de 930 años que el día que Dios lo creó? Muy distinto. Porque cuando Adán murió, tenía en su cerebro 930 años de biografía, grabado allí en el transcurso de su vida. Todo contenido en el cerebro, acciones, pensamientos, emociones, experiencias, todo grabado en el cerebro de Adán. 930 años de biografía. Ahora preguntémonos, ¿qué pasó cuando Adán murió? Vamos a Eclesiastés 12 y el versículo 7. Eclesiastés 12 y el versículo 7 nos habla del proceso contrario de la vida. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la muerte. Dice en Eclesiastés 12, 7, y el polvo, ¿qué cosa? Vuelva a la tierra como era, y el espíritu o el aliento, ¿qué? Vuelva a Dios que lo dio. Así que, ¿qué sucedió cuando Adán murió? Cuando Adán murió, expiró, dejó de respirar, ya no tenía el espíritu de vida, y todos los órganos dejaron de funcionar, todos los sistemas dejaron de funcionar. Su cerebro cesó de escribir su biografía. Llegó el final de su vida. Lo que se había escrito
es lo que existía. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué sucedió con el cerebro de Adán? El cerebro es un órgano fisiológico, ¿están de acuerdo? Cuando Adán fue al sepulcro, ¿qué pasó con su cerebro? ¿El cerebro pensaba? ¿El cerebro razonaba? ¿El cerebro procesaba todo lo que entraba por los 5 sentidos? No. El cerebro dejó de funcionar, por lo tanto Adán ya no podía pensar. Su cuerpo y su cerebro fueron al polvo, es decir, se desintegraron. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que nos dicen lo que pasa con el cerebro de una persona cuando muere. El cerebro es un órgano físico. Vamos al Salmo 146 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Salmo 146 y el versículo 3 y el versículo 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su ¿qué? Su aliento, y ¿qué? Vuelve a la tierra. En ese mismo día, de repente sabe todo. ¿Perecen qué? Sus pensamientos. Porque el cerebro dejó de ¿qué? Dejó de funcionar. Ya no puede pensar. Noten Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9 y el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que vamos a morir, al menos que estemos vivos cuando Cristo venga. Pero dice, los vivos saben que han de morir, y los muertos todos saben. Dice no, pero los muertos ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Cuánto piensa un muerto? Nada. Porque el cerebro, que es el órgano pensante que procesa lo que entra por los 5 sentidos, regresó al polvo y en el transcurso del tiempo se desintegra con el resto del cuerpo. Leamos un texto más ahí mismo en Eclesiastés 9 y el versículo 10. Dice el sabio Salomón: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que significa sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni, cuando dice ciencia es conocimiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Es decir, cuando Adán expiró, su biografía estaba completa. ¿Y a dónde estaba su biografía? En el cerebro. Así que, ¿qué pasó con la biografía de Adán? Se desintegró con su cerebro. Los 930 años que él grabó en su cerebro de su historia, todo se desintegró junto con el cuerpo, porque el cerebro es un órgano físico. Ahora usted dice, pastor, eso es deprimente. Sí es deprimente, pero hay una buena nueva. Y es que a medida que nosotros vivimos, Dios guarda una copia de nuestra vida en el cielo. La Biblia dice que Él guarda los registros en los libros. Recuerden que los escritores bíblicos, cuando ellos escribieron, se escribían los registros en libros. Yo creo que si hoy se levantara un profeta, no diría que se guardan los registros en libros, sino que diría que se guardan los registros en discos duros o en dispositivos. Porque en realidad vamos a ver que lo más probable es que Dios guarda en el cielo un registro electrónico
de toda la vida de Adán de comienzo a fin en forma electrónica. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Seguimos estudiando. La Biblia dice que Dios guarda la biografía completa de una persona en los libros celestiales. Es decir, los 930 años de la vida de Adán se desintegraron en el sepulcro, pero Dios guardó una copia exacta en los registros celestiales. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a leer ahora algunos versículos de lo que Dios registra en los libros, plural, libros. ¿Qué es lo que está en los libros? Vamos a 2 de Corintios 5 y el versículo 10. 2 de Corintios 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Con qué propósito? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba funcionando su organismo físico, sea bueno o sea malo. Ahora, si nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta por lo que hicimos, ¿Dios guarda un registro de lo que hicimos? Lógico que sí. Note lo que dice Mateo 12, 36 y 37. No solamente guarda Dios un registro de nuestras acciones, de nuestras obras. En Mateo 12, 36 dice, está hablando Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios un registro de nuestras palabras? Sí, tendremos que rendir cuenta por nuestras palabras, según dijo el mismo Jesús. Así que Dios debe guardar un registro de las palabras. Guarda un registro de las acciones de nuestra vida. ¿Creen que Dios también guarda un registro de nuestros secretos? Sí. Note lo que dice Eclesiastés 12 y el versículo 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Un texto muy bien conocido. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, y ahora escuchen, juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea mala. ¿Guarda Dios un registro de nuestros secretos? ¿Guarda un registro de nuestras palabras? ¿Guarda un registro de nuestras obras o de nuestras acciones? Sí, Dios tiene en el cielo una biografía completa de nuestra vida. Los ángeles ahorita están bien ocupados registrando cada pensamiento, cada acción, cada palabra, cada emoción. Una biografía completa que Dios guarda en el cielo. Noten Daniel 7, 9 y 10. Nuevamente los libros. En los libros está la biografía que Dios guarda en el cielo. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, muy bien. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué? Y los libros se abrieron. ¿Viene un momento en que se van a abrir los registros de la vida de cada persona? Sí. Ahora, si Dios va a traer a luz nuestras palabras, nuestras obras y nuestros secretos, ¿debe ser que Dios guarda un registro de todo eso en el cielo? Lógicamente que sí, Dios lo guarda allá. ¿Y por qué lo guarda? Porque Él sabe que cuando nosotros morimos, el registro biográfico que tenemos en el cerebro se desintegra.
Así que Dios guarda un respaldo en el cielo. Es decir, los libros, plural, contienen la biografía. Pero la Biblia también habla del libro en singular. ¿Qué es lo que contiene el libro singular? Vamos a leer algunos versículos. Filipenses 4 y el versículo 3. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 3. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos de sus colaboradores en la predicación del evangelio. Y escribió lo siguiente: asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos ¿qué? Nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué contiene el libro? Nombres. Noten Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3 y el versículo 5. Este es un versículo muy bien conocido. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su ¿qué? Su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué contiene el libro singular? Nombres. Noten Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Está hablando de los que al final de la historia adoran a la bestia. Dice allí: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuevamente, el libro contiene ¿qué? Nombres. Vamos a Éxodo 32. El Antiguo Testamento concuerda con esto. Éxodo 32 y el versículo 31 al 33. Dice allí: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un grave pecado, porque acaban de adorar al becerro de oro, practicaron la idolatría. Y luego Moisés dice: porque se hicieron dioses de oro. Y luego hace una petición: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Quita mi nombre si tú no puedes salvar al pueblo. Nuevamente, ¿qué es lo que contiene el libro? Nombres. ¿Qué contienen los libros? La biografía que la persona desarrolló en vida, que Dios guarda en el cielo, que Dios archiva, podríamos decir, en el cielo. Un texto más sobre el libro. Daniel 12 y el versículo 1. Daniel 12 y el versículo 1. Está hablando de la conclusión de la gran tribulación final. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué contienen los libros? La biografía, toda la vida de la persona. ¿Qué contiene el libro? Los nombres. Después le voy a explicar cómo se relacionan los libros con el libro. Pero ahora consideremos algunos detalles en cuanto al juicio. Punto número 1. Ya leímos esto en 2 Corintios 5:10. ¿Cuántos tendremos que comparecer ante el gran tribunal de Cristo? Vamos a leer ese versículo de nuevo. Porque es necesario que todos nosotros, el apóstol Pablo también, todos nosotros, dice él, eso lo incluye a él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Ahora, ¿a dónde es que vamos a comparecer ante el gran tribunal de Cristo? ¿En la tierra o en el cielo? ¿A dónde se hace ese juicio? En el cielo. Puede ser que les sorprenda y diga, pastor, nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo. ¿Y cómo es eso si vivimos en la tierra? Ya les voy a explicar, pero vamos a leer el texto bíblico que dice que el juicio transpira en el cielo. Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó ¿quién? Un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. ¿A dónde vive Él? ¿A dónde vive el Padre? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en todas partes. No, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Así que esto está ocurriendo ¿dónde? En el cielo. Así que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones que asisten delante de él? ¿Y a dónde viven ellos? En el cielo. Y entonces dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿A dónde es que se van a abrir los libros para juzgar a la gente? En el cielo. Y yo sé que ustedes están pensando, bueno, si los libros se abren en el cielo y nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal, ¿cómo podemos hacer eso si estamos en la tierra? Ya lo voy a explicar. Siguiente punto. Ese juicio donde tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo ocurre antes de la segunda venida de Jesús. ¿Me oyeron lo que dije? Nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo antes que Jesús venga. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Apocalipsis 14, 6 y 7. Se conoce como el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo pregunto, mientras se está predicando el evangelio, ¿hay oportunidad de salvarse? En este mensaje el primer ángel, ¿la gente tiene la oportunidad de salvarse? Pues lógico, ¿para qué se va a predicar si no se pueden salvar? Ahora, noten cómo sigue el mensaje. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. No, dice la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ¿el juicio transpira mientras se está predicando el evangelio? Sí. Es decir, el juicio se hace mientras el evangelio se está predicando. Así que todos tienen que comparecer. El juicio ocurre en el cielo y ocurre antes de la segunda venida de Jesús. Ahora escucha lo que voy a decir. La vasta mayoría de las iglesias en el mundo no entiende lo que estamos estudiando esta noche. Porque ellos creen que el juicio ocurre cuando una persona se muere. Porque si una persona se va al cielo cuando se murió, ya fue juzgado. Si va al infierno, ya fue juzgado cuando se murió. Y algunas iglesias, muchas de ellas creen que la persona va a ser juzgada cuando Cristo venga por segunda vez. Y no pueden entender que los casos de todos se van a examinar en el cielo antes de la segunda venida y que nosotros vamos a comparecer allá, escuchen bien, no en persona, sino a través de lo que está escrito en los libros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que Cristo trae su recompensa? Yo pregunto, ¿durante el juicio se determina qué recompensa va a recibir la persona? Si se va a salvar o se va a perder, ¿el juicio revela eso?
¿Cómo no? Noten lo que dice Mateo 16, 27. Mateo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que la persona recibe la salvación o la perdición? ¿Cuando muere o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. ¿Y a dónde se determinó si la persona iba a ir al cielo cuando Cristo venga o no iba a ir al cielo? En el juicio que se hizo en el cielo, examinando los registros de las personas que están en la tierra. ¿Está teniendo sentido esto? Vamos a Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Yo les dije que vamos a estudiar 3 doctrinas: el juicio, la segunda venida y los muertos. Hay que estudiarlos juntos, porque si entendemos uno mal, vamos a entender los otros mal también. Noten Apocalipsis 22, 12. Dice Jesús: he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué trae Jesús? Tiene que haber decidido de antemano cuál es el galardón para poderlo traer. Sí, dice, y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y a dónde están escritas las obras? En los libros. Un pasaje más. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. Esto nos dice claramente cuándo la gente va a ir al cielo. No es cuando se muere. La Biblia es clara en cuanto a eso. Nota lo que dice 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. Hablando de la segunda venida: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién es el Señor mismo aquí? Que va a descender del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios y la voz del arcángel. ¿Quién es? Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando venga? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que van a estar vivos cuando Cristo venga, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que murieron y resucitaron, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo es que Cristo se va a llevar a los fieles vivos y a los fieles que murieron y resucitaron? No cuando mueren, sino cuando Jesús venga. Así que la gente dice, en un funeral dice: doña Julia está disfrutando allá en la presencia del Señor. Miren, si los familiares que murieron van al cielo cuando se mueren, lo que debemos hacer no tener un funeral, sino tener una fiesta. Porque ya no tienen que estar en esta tierra de sufrimiento y clamor y dolor. Hay que hacer una fiesta. Está en el cielo disfrutando de la gloria. ¿Para qué llorar si pensamos que están en el cielo? La Biblia nunca enseña que la gente va directo al cielo cuando se muere. ¿Vamos bien? Ahora volvamos al caso de Adán. Quiero leerles una cita que se encuentra en ese maravilloso libro, El conflicto de los siglos. Página 537. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra. ¿Quién sería el que vivió primero en la tierra? Adán. Comenzándolo con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, es decir, se hace en orden cronológico. Gracias a Dios que no en orden alfabético, porque mi apellido empieza por B. Así que dice, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva
Y termina con ¿quiénes? Los últimos en ser juzgados son los que van a estar vivos y van a pasar por lo que la Biblia llama el tiempo de angustia. Ahora, no tengo tiempo de comprobar esto, pero ese juicio celestial comenzó en el año 1844. Ese es un tema para otro tiempo. Si quieren pueden ir a nuestra página de nuestro ministerio. Escribí un manual que se llama La razón de nuestro existir, a donde analizo el asunto de la fecha cuando comenzó el juicio celestial. Ahora yo pregunto, ¿a dónde estaba Adán, el primero en ser juzgado, en 1844? Muerto y desintegrado. ¿De acuerdo? Vamos a Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Aquí Jesús dice a dónde va la gente cuando se muere. ¿A dónde estaba Adán cuando comenzó el juicio? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están ¿dónde? En los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo es que son condenados los impíos? ¿Cuando mueren o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo es que los justos reciben su recompensa? ¿Cuando mueren o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Ahora yo sé que ustedes están pensando, bueno, Pastor Bor, si Adán fue el primero en ser juzgado en 1844 y él estaba en el sepulcro desintegrado, ¿cómo es posible que él pudo comparecer ante el tribunal de Cristo para ser el primer personaje en ser juzgado? La respuesta es muy sencilla, y es que compareció ante el tribunal de Cristo a través de lo que estaba escrito en los libros. Es decir, se examina su biografía que Dios guardó en el cielo. Ahora quiero que noten algo muy interesante. Hemos dicho que el espíritu es la respiración de la persona, pero el espíritu es más que la respiración. En realidad, a medida que una persona vive y respira y procesa, podríamos decir que el espíritu de esa persona se personaliza. Ahora ustedes dicen, ¿qué significa eso? Vamos a leer 3 textos del Nuevo Testamento. Lucas 8, 52 al 56. Lucas 8, 52 al 56. Una niña murió. Sus padres estaban tristes. Y dice allí en el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Ahora a veces me fallan los ojos cuando leo, así que me corrigen si leo mal. Entonces el espíritu volvió. No, su espíritu volvió. No el espíritu, su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Cuando se murió con hambre. ¿Qué le fue devuelto a esta niña? Su identidad personal, que Dios había guardado ¿dónde? En los libros celestiales. Yo pregunto, ¿reconoció a sus padres? ¿Sabía que había estado enferma? ¿Cómo no? Empezó a donde dejó cuando murió. Vamos a otro texto. El martirio de Esteban. Hechos 7, 57 al 60. Hechos 7, 57 al 60. Aquí está describiendo la turba que apedreó a Esteban y dice lo siguiente. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
A él volveremos más adelante. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe el Espíritu. Mi espíritu, está diciendo él. Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos al tercer ejemplo. Lucas 23, 46. Lucas el capítulo 23 y el versículo 46. Aquí está hablando de Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. No. Jesús está diciendo: en tus manos encomiendo mi existencia. Encomiendo en tus manos quién soy yo. Porque Padre, tú has prometido que me vas a llamar del sepulcro al tercer día. Así que Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, que expiró. Quiero leerles una cita de una escritora que explica todo este asunto. Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. ¿Vamos a recibir nuestra propia identidad en la resurrección? ¿Esteban Bor va a ser Esteban Bor? ¿Jorge Sánchez va a ser Jorge Sánchez? ¿O Jorge Sánchez va a ser Esteban Bor y Esteban Bor Jorge Sánchez? Dios lo libre a él. Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. Aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no necesita recuperar cada partícula de materia para devolvernos el cuerpo, porque va a ser un material mucho más fino. Sigue escribiendo: las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. El carácter es la identidad de la persona. Sigue escribiendo: en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. ¡Ah, gloria a Dios! No más diabetes, no más cojos, no más ciegos, no más mudos, no más enfermos, no más médicos. Se van a quedar sin trabajo los médicos. Pero los pastores no, porque vamos a proclamar la maravilla de la salvación. ¡Qué glorioso! Seremos lo que somos. ¿Qué le va a devolver Dios a Adán? Le va a devolver la identidad personal que él desarrolló durante los 930 años de su vida, que se desintegró en su cerebro, pero que Dios guardó en los libros celestiales, a través de los cuales Dios juzga a Adán cuando surge su nombre en el juicio. Ahora permítame mencionar a otro grupo de personas. Los justos van a resucitar justos. ¿Cómo van a resucitar los impíos? Quiero leerles otra cita del libro Conflicto de los Siglos. Es un libro que debe leer cada persona, no solo los adventistas, sino los no adventistas. Es un libro sobre lo que está pasando en el mundo hoy y lo que pronto va a ocurrir. Es como si uno estuviera leyendo los periódicos de hoy, pero fue escrito hace más de 120 años, el libro. Dice lo siguiente, hablando de los que van a estar fuera de la santa ciudad después de los 1000 años. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, escuchen esto, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran.
Es decir, que si un impío en una guerra tenía una lanza en la mano y le dice a las tropas, ¡ade! Y le atraviesa una flecha, cuando resucite dice, ¡lante! Porque empieza a donde dejó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora déjenme darles un ejemplo práctico para que puedan entender mejor. ¿Han visto ustedes esa pequeña película que sacaron de la muerte del presidente John Kennedy? ¿Lo han visto? Cómo la limusina está dando la vuelta a la esquina, baja por la calle Elm y entonces viene los disparos, la cabeza de Kennedy echa para atrás y Jackie se salta atrás para tratar de ayudarlo. ¿Han visto esa peliculita? Cortica. Ahora yo pregunto, cuando ustedes ven esa película, ¿Kennedy está vivo o está muerto? En la película está vivo, pero están viendo la película después de muerto. Escuchen esto. Hay cierto sentido en que los muertos, cuando se evalúan sus casos en el juicio, comparecen ante el tribunal vivos. Y usted dice, ¿en qué sentido? En el sentido de que el registro de sus vidas se hizo mientras estaban vivos. Cuando se ve la película en el cielo, en el juicio, aparece la vida de la persona. Eso se grabó mientras la persona estaba viva, pero se está evaluando después que la persona ¿qué? Después que la persona murió. Ahora, algunos de ustedes están pensando, pastor, hay algunas cosas que yo no quiero que Dios me devuelva. ¿Cuántos aquí tienen cosas en su biografía que les gustaría que cuando Cristo venga no les devuelva esas partes de la biografía? Levante la mano. Los que no levantaron la mano ya tienen el primer registro ahí. Porque están mintiendo. Todos tenemos un registro lóbrego del pecado. Entonces, ¿cómo podemos pasar el juicio? ¿Qué va a pasar con todos esos registros que están allí? Les voy a dar una ilustración para que recuerden todo lo que hemos estudiado esta noche. Quiero comparar todo lo que hemos estudiado con una computadora. La computadora equivale al cuerpo. Yo pregunto, ¿la computadora es un objeto material? Sí. ¿El computador tiene un cerebro? Le decimos procesador, ¿verdad? ¿Tiene un cerebro que graba y procesa todo como el cerebro humano? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué hay que hacer para que funcione la computadora? Hay que darle el aliento de vida. ¿Se llama qué? Enchufarlo. Enchufar la computadora. Ahora, si usted compra una computadora hoy, ¿es la misma computadora en un año? No. ¿Por qué? Porque usted le ha metido mucha información y ahora es su computadora personal. Ha cobrado la identidad que usted le ha metido a la computadora. Ahora, supongamos que Dios no lo quiera, se incendia su casa. Gracias a Dios no hay nadie en la casa. Y el incendio derrite completamente la computadora. ¿Qué pasó con la identidad personal, por así decirlo, de la computadora? Lo mismo que cuando una persona muere, se desintegró. Pero ¿saben lo que hace la gente inteligente? Por eso guarda un respaldo. Pero la electrónica nos ayuda a entender todo este asunto. Dios fue el que inventó la electrónica, no el hombre. Ahora yo pregunto, si la computadora se destruye y ustedes hicieron un respaldo de todo lo que está en la computadora, ustedes pueden ir al almacén y comparar una computadora mucho más poderosa
y meterle la misma identidad que tenía la primera? Sí. Pero ¿saben que pueden hacer algo antes de eso? Hay una tecla que se llama borrar. Si usted no quiere que toda la información vaya a la nueva computadora, usted puede borrar. ¿Saben que eso es lo que hace Dios en el juicio? Dios sabe que nosotros vamos a morir, a menos que estemos entre ese grupo que va a pasar por la gran tribulación. Y por lo tanto Dios dice, yo sé que la computadora se va a desintegrar, así que yo voy a guardar un registro en el cielo. Pero aquí viene la buena nueva. Cuando aparece nuestro registro en el juicio, después que hemos muerto, a través de los libros, se ven todos los pecados que cometimos. Pero al lado de los pecados está escrito, perdonado por la sangre. Y el gran jurado celestial está presenciando el registro de todos los pecados, sí, pero de los cuales la gente se arrepintió, los confesó, confió en la justicia de Cristo Jesús. Y entonces Dios le dice al jurado celestial, ¿qué pasa con esta persona? Y el jurado celestial dice, usa la tecla de borrar. Y todos los pecados serán borrados del registro. Y lo único que nos devolverá Dios es todo lo bueno. Yo pregunto, ¿es esa una buena nueva? Óigame si es una buena nueva. Ahora quiero terminar. ¿Han entendido lo que estudiamos? No es complicado. No necesita uno ser matemático ni científico para entenderlo. La Biblia es sencilla. Quiero terminar refiriéndome a un hombre que era bien malo. Se llamaba Saulo de Tarso. Ahora quiero que ustedes recuerden lo que pasó con Saulo de Tarso. Él estaba presente en el martirio de Esteban, pero eso era solamente un puntico malo de todo lo que había hecho. Note lo que dice en Hechos, el capítulo 26 y el versículo 9 al 11. Aquí el apóstol Pablo, Saulo se llamaba, cuenta su vida pasada. Hechos 26 y el versículo 9. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Atacó el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando eran matados yo daba mi voto. Y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé inclusive a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Qué clase de vida llevó el apóstol Pablo o Saulo de Tarso? Era bien malo. Pero luego en el camino a Damasco conoció a Jesús. Lo confrontó Jesús. Y Jesús le dijo, ve a la casa de Ananías, porque hay algo muy importante que tiene que pasar allí. Así que fue a la casa de Ananías, y Ananías le dijo algo muy importante. En Hechos 22:16. Hechos 22:16. ¿Qué le dijo Ananías? A Saulo, por todos los pecados y la maldad que había en su vida. ¿Qué le dijo? ¿Cómo podía limpiar eso? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Saulo. ¿Por qué estás titubeando? ¿Por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Y bautízate. ¿Y qué hace el bautismo? Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué pasó con toda la lóbrega historia de Saulo de Tarso
cuando se encontró con Jesús y se bautizó, lavando todo su pasado lóbrego y terrible. ¿Qué pasó? Todo su pasado Dios lo perdonó. Por eso Pedro dijo en el día del Pentecostés a 3,000 personas: arrepiéntanse y bautícense para recibir perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en el bautismo que se borró todo el registro terrible de Saulo de Tarso. Se colocó perdón al lado de todos esos pecados. ¡Qué glorioso! Y yo no creo que haya nadie aquí tan malo como fue Saulo. Y Cristo puede hacer lo mismo por ti que lo que hizo por Saulo. ¿Saben lo que yo quiero ver algún día? Yo quiero ver el encuentro entre Saulo y Esteban. Yo pregunto, ¿Saulo se va a salvar? Sí, pueden leer, no tenemos tiempo, pero en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, él dice que Jesús le ha preparado una corona y a todos los que aman su venida. Saulo se va a salvar. ¿Se va a salvar Esteban? Sí, digo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los dos se van a salvar. Ahora imagínense, me emociona nada más contar esto. Esteban no sabe que Saulo se convirtió. Así que ahora la Nueva Jerusalén viene caminando de una dirección, Saulo de Tarso, y de la otra dirección viene Esteban. Y Esteban, ¿Saulo? Canalla. No, eso no es lo que le va a decir. Saulo, ¿te salvaste, Saulo? Sí, Esteban. ¿Sabe cuándo me salvé? Yo sabía que tú eras de Dios cuando te estaban apedreando, pero estaba pataleando. Y me imagino el abrazo que le dará Esteban a Saulo, porque su martirio trajo al evangelio al más grande apóstol de la historia de la iglesia cristiana. Gloria a Dios. Ese encuentro será maravilloso cuando se encuentren todos los redimidos.